Bueno, señores, y así comienza tu programa Caraota Radio Fitness con tu personal trainer Elio Gutiérrez, saludando desde ya a todo este maravilloso y espectacular equipo que hace posible este programa. En la gerencia de producción, nuestra amiga Mirla Castellano, en la producción del programa, nuestra amiga Daniela Camargo. Daniel y Camargo, en los controles está Yelín colocando la mejor música y quien te habla con cariño, tu personal trainer Elio Gutiérrez, código de barra 36005, productor nacional independiente 1460. Bueno, ya hoy es miércoles, ombligo de semana, y estamos compartiendo con ustedes el entusiasmo mañanero, ya que desde muy temprano estamos en vivo haciendo entrevistas, y bueno, ya ustedes saben cómo se mueve el mundo de las entrevistas de mi programa. Y bueno, hoy me acompaña un especialista que para mí es un placer compartir con él el día de hoy, ya que lo más importante de todo es hablar sobre la parte ortopédica, traumatológica y sobre todo de la columna. Me acompaña mi pana Nelson. Jenson Cifuentes. Jason, oye, tienes, ¿cómo se llama? Nombre de artista, Jason. Mira, Jason, bueno, vamos a hablar un poco primero, siempre en el primer bloque hablamos qué hace un traumatólogo, quién debe ver un traumatólogo, cuál es el trabajo de un traumatólogo. Bueno, y qué más que tú para hablarnos, para hacer la introducción de la entrevista. Bueno, en nuestro país le decimos traumatólogo al cirujano ortopédico, ¿ok? Bueno, y hay varios países de Latinoamérica y hay varios países del mundo que lo llamamos así, por nomenclatura. Hay otros países que la palabra traumatología se la dejan al especialista que se encarga de otro tipo de traumas, como el trauma abdominal y todo el trauma de emergencia. Pero en realidad nuestra especialidad en el mundo es cirugía ortopédica. La cirugía ortopédica es la especialidad que se encarga del estudio y el desarrollo tanto de los tratamientos médicos y quirúrgicos de las patologías del aparato osteomuscular, Fíjate, el aparato de la locomoción. Disculpa que te interrumpa, porque es importante tocar el tema de que muchas personas a veces cuando tienen, en este caso vamos a ver problemas de columna, que es lo más común, es el hecho de que a veces no toman en cuenta que quien debe ser el especialista, el que debe tomar en cuenta siempre y cuando haya una evaluación, son los traumatólogos. Entonces van a otro tipo de médicos, quizás personas que se ofrecen, como digo yo, quiropedistas, cosas que Sí. Realmente, independientemente de que tengan su conocimiento, yo pienso que los especialistas son los bueno, que saben. En la actualidad trabajamos en equipo siempre. Somos un equipo grande, pero por supuesto el especialista a dirigir el equipo en las lesiones del aparato osteomuscular siempre debe ser el traumatólogo. En el caso de la columna vertebral, tanto las lesiones traumáticas del aparato locomotor, que incluya el esqueleto axil, que es la columna vertebral, como las patologías degenerativas, las patologías traumáticas, las patologías oncológicas, las patologías infecciosas, la debe manejar el traumatólogo. Fíjate que vamos a hablar un poco referente también en el mundo del fitness, en el mundo del entrenamiento. Hay muchas personas que quizás a la hora de hacer ejercicio se puede lesionar creando una hernia discal o quizás de cualquier punto de vista había una lesión previa y lógicamente al hacer sentadillas, hacer movimientos por arriba de la columna tienden a hacer este tipo de lesiones. Hay personas que recomiendan operar las hernias discales y otras no. ¿Cuál es su opinión? Depende. La respuesta ahí es depende siempre. ¿Por qué? Porque no todas las lesiones son iguales, ¿ok? No toda hernia discal es quirúrgica, ¿ok? Ni toda hernia discal es de tratamiento médico. Y lo dice la evolución del paciente, lo dice la clínica del paciente y lo dice también la etiología de la lesión. Porque primero hablemos un poquito de anatomía. La columna es un bloque de hueso encima de otro bloque de hueso dividido por ese disco que es como un amortiguador. Ese disco es adentro una gelatina y afuera unos anillos muy fuertes que no dejan escapar la gelatina, tal cual como un amortiguador hidráulico en un carro, que tiene un cascarón y aceite adentro. Entonces el cascarón no deja escapar el aceite y permite amortiguación. Mecánicamente un disco en la columna vertebral es eso, es un núcleo adentro gelatinoso que no se puede escapar porque los anillos están muy fuertes y nos hace amortiguación. ¿Qué ocurre? Ese disco se puede dañar por traumatismos, número uno. No es la más frecuente, no es la causa más frecuente porque los traumatismos normalmente lesionan los ligamentos y el hueso que está arriba y abajo del disco. Y los procesos degenerativos, que sí son los más frecuentes. Los procesos degenerativos son procesos muy lentos porque es que ese mismo disco
que ya te expliqué cómo es el mecanismo, él va envejeciendo. Es natural que en todos nosotros ese disco envejezca. El problema es que hay segmentos que envejecen más rápido por alguna condición propia del paciente. Y en realidad yo siempre le digo a mi paciente, es un toquecito de mala suerte, es el que le toca. Eso de hablar de lesiones, de degeneraciones, también importa mucho porque independientemente del examen que se hace para medir el hueso, la densitometría. La densitometría. Es importante saber que muchas personas, por lo menos fíjate que en el mundo del fitness, que es donde yo me desenvuelvo, entre mitos y realidades, hay muchas mujeres en este caso que dejan de comer lácteos o de comer este tipo de derivados, tanto queso, yogur, leche, porque lógicamente que si te retiene grasa, te retiene líquido, el sodio, esto y lo otro. Pero una vez yo hice una entrevista con un nutricionista y estábamos hablando que entre los 30 y los 40 años es cuando la mujer absorbe, entre esos 10 años es cuando la mujer absorbe los nutrientes de estos derivados de la leche. En este caso hablemos de yogur, leche y queso, siempre y cuando evitando los excesos. Como yo digo, todo en exceso hace daño, pero lo importante es que saber que debe haber también una buena nutrición para mantener unos huesos sanos. Por supuesto. Porque, en el caso de que no consuman lácteos, por lo menos ahí generaría un problema en la estructura ósea. Ya de por sí la mujer, lo dijiste muy claro de la mujer, es porque hay un problema hormonal al final de la menstruación en la mujer, cuando empieza la menopausia. Y más se caracteriza y en ese problema hormonal hay descalcificación. Y en esta patología se caracteriza más entre las mujeres que los hombres. Las fracturas por osteoporosis, sí. Vuelvo y repito, el trauma, o sea, si tú le das un golpe a la columna, lo que tiende a fracturarse primero es el hueso, no el disco. Okay. Aunque cuando tú interrogues a todo el mundo, tú lo que vas a ver es que hay más hernias discales que fracturas. ¿Por qué? Porque la hernia discal es un proceso de desgaste, un proceso degenerativo de ese disco. En el caso de las fracturas osteoporóticas, las fracturas por disminución de la densidad ósea, las fracturas por insuficiencia, esas fracturas son mucho más frecuentes en mujeres, porque la osteoporosis es mucho más frecuente en mujeres después de los 50 años. Hablemos también sobre este tipo de deformidad, porque por hablar de alguien, ¿cómo se llamaba la que hacía a puerta cerrada? Marieta Santana. Ella tenía un problema en la columna degenerativo. No sé si todavía está viva, porque tengo tiempo que le perdí la pista, pero la señora estaba encorvada de una manera que cuando ella trabajó un momento conmigo en una radio que yo tenía en Altamira, y cada vez que yo la veía, o sea, nosotros estuvimos viéndolo como 2 o 3 años seguidos, y era increíble, pero ese tipo de deformidad puede ser congénita, puede haber algún problema en este caso es un problema de posición. En este caso, por lo menos ese caso específico lo conozco, porque nosotros lo estudiamos con el equipo en algún momento. Mira, inclusive planteamos tratamiento quirúrgico y vamos a realizarlo en conjunto con, ¿y se puede hacer con el profesor, el doctor Dama. Sí, nosotros hacemos deformidades vertebrales, y las patologías de deformidad vertebral incluyen las deformidades del adulto. Y deformidades severas como esas son corregibles. Sí. En algún momento determinado se pensaba que no se debería operar al anciano de la columna porque son cirugías muy grandes, ¿ok? Cirugías muy grandes, que abren la columna completa. Y hay gente que tú la ves en la playa. Y hay que hacer osteotomías vertebrales, hacer cortes en los huesos, hacer cortes en los huesos de las vértebras, ¿ok? Hacer cortes de varios tipos y grados de profundidad y de angulación para lograr las correcciones que uno quiere conseguir. Entonces, en algún momento se pensó que era muy complicado realizar esas cirugías en pacientes adultos. En la actualidad hacemos cirugías de deformidad vertebral del adulto cada vez más frecuente, porque la longevidad nos lo permite. O sea, ya ahora la esperanza de vida son casi 100 años. Entonces, si estás desde los 65 con un problema de deformidad, por ejemplo, el síndrome de barbilla al pecho, que es el síndrome de la cifosis por aplasteamiento de los cuerpos vertebrales, eso es la osteoporosis. Pero eso es congénito. El desgaste no es adquirido. Es adquirido. Ese es adquirido. Es adquirido porque fue la osteoporosis, la disminución de la densidad del hueso que produjo microfracturas, y las microfracturas van acuñando las vértebras una sobre la otra, y ese acuñamiento aumenta la curvatura normal, muestra en el tórax, que se llama cifosis,
la hace mucho mayor, eso se llama hipercifosis, y la hace rígida. Entonces el paciente no puede volver a colocar el balance donde va. Nuestro Ahora, balance sagital. cuando hablamos de la posición de la columna, en este caso, personas que no se sientan correctamente, que quizás no tienen una postura adecuada, como apoyar, como dicen, hombro, espalda y glúteo sobre la pared, ¿eso también puede causar este tipo de deformidad? Es muchísima menos frecuencia. Es mucho menos frecuente que el problema sea postural. El problema postural lo que genera casi siempre es desbalance muscular. Y el desbalance de la musculatura produce dolor. El problema de la mala postura nos da dolor. Y nos puede producir discopatías, ayudar a que los discos que están dañándose, envejeciendo, envejezcan un poco más rápido, se rompan esas fibras que dijimos que sostenían el núcleo pulposo, se salga el contenido pulposo, el contenido gelatinoso, eso se llama hernia, y esa hernia ocupa el espacio por donde van bajando los nervios y nos provoque alteraciones. Eso es muy frecuente y lo podemos exacerbar con las posturas. Pero deformidades, que en verdad la columna quede deforme, que quede con algún tipo de vicio de rotación o algún vicio de angulación mayor al que debería de tener, no es por postura. Normalmente son características, o bien sea congénitas, o bien sea adquiridas, o bien sea del desarrollo. Mi especialidad, que es las deformidades vertebrales, nos encargamos de eso, y de estas deformidades la más frecuente es la escoliosis. La escoliosis es que, visto de frente, una columna debe ser totalmente recta. Cuando la vemos de frente se desvía hacia un lado. Esa desviación completa es porque las vértebras rotan una sobre la otra y esa rotación nos genera desviación. Eso ocurre más que todo en el adolescente, pero más que todo en la mujer adolescente. Hablemos de lo nuevo ahora, en este aspecto de la ciencia, ¿cómo es que dice? En la tecnología de punta, en la medicina de punta. Antes se veía que le colocaban unos collarines a personas que sufrían de este tipo. Háblame un poco cómo ha cambiado eso, porque ahora no se ven, pero antes se veía aquellos aparatos. Igual que la ortopedia también, los twisters, como el de Forregón. Esa. Se le cae a Forregón. A ver, el aparatero de viejo como yo. Se le cae el aparatero. Fíjate, cada vez nosotros usamos menos el corset. Eso se llama corset. El corset. El corset es un método ortésico, o sea, externo, de fijación externa, que le impide al paciente que aumente la curva. Más que todo se usa para disminuir el aumento de la curva. Bueno, primero lo que deberíamos hablar es de qué es la escoliosis. O sea, esa desviación tiene varias causas, pero la causa más frecuente es la idiopática. Cuando un médico dice idiopática es porque no sabe cuál es la causa. O sea, hay muchísimas teorías y tenemos muchísimas teorías, tanto biomoleculares, biomecánicas, hay muchísimas, pero no está identificada la causa. Esa idiopática es que el niño nace con su columna totalmente normal. En su nacimiento la columna no tiene ningún defecto, ni de formación, ni de divisiones, segmentación se llama eso, porque te dije que era un bloque y un bloque. Claro. Okay. Ni se dividió bien y se formó bien y está muy bien y el niño va creciendo normal. Pero normalmente en la adolescencia, alrededor de los 10, 12 años, ese niño empieza a aumentar esa curva, o sea, ya no es recta la columna vista desde de la espalda, sino que empieza a aparecer esa curvatura. Y si lo inclinamos hacia adelante, ese test se llama test de Adams y aparece una jiba, un aumento, sí, como una joroba cuando él se inclina. Pero ahora la persona va adquiriendo esa postura por comodidad, porque siente comodidad. No. Las vértebras van rotando sobre sí solas. Y normalmente el paciente acude, nos lo trae un familiar, porque es un paciente adolescente o un niño, y lo trae porque el tío, el primo, la mamá, el papá fueron a la playa y vio la espalda del niño y le pareció que estaba rara. Cuando ya está severa, se ve, muy evidente. Pero normalmente es así. ¿Por qué? Porque no duele. Esas patologías no duelen. Ocurre la escoliosis y no duele. Esa escoliosis se trataba antes con un corsé, incluso en un principio se hacían unas cirugías que eran muy cruentas y aparte había que dejarle un yeso al paciente un año para que esperara que la columna se fijara y quedara fija. Un año. En la actualidad no, en la actualidad operamos pacientes de escoliosis en la adolescencia haciendo correcciones casi que a cero, correcciones muy, muy buenas. Y el paciente se para a caminar al día siguiente con su implante. O sea, que le coloca un implante, es por abordaje posterior, o sea, una herida en la espalda. Pero de verdad el resultado es muy, muy, muy bueno.
Y es importante cuando se habla de la columna, porque lo que estábamos hablando ahorita, que muchas personas a la hora de tener una mala postura tienden a sufrir dolores, tensiones musculares, pero es un factor que siempre va a influir a la educación de la parte, por decirlo así, la educación postural de la columna, ¿no? Sí. Y cuando hablamos de este tipo de patología, el hecho de tener la escoliosis, cuando hablamos de hernias discales, es importante saber que siempre un especialista debe evaluar el tipo de dolor y lesión. Sí, por supuesto. Ya hablamos de que hay patologías que duelen en la columna y patologías que no. Y hay patologías que deforman la columna y patologías que no. Y hay patologías que deforman la columna en el niño y hay patologías que deforman la columna en el adulto. Por lo menos en el adulto casi siempre es consecuencia o de la osteoporosis que produce fractura o de los discos que se desgastaron y ya al desgastarse no están agarrados fuertemente a su vértebra, porque ellos, el de abajo está agarrado a la vértebra de arriba y de abajo por una microfibra que se llama fibra de Charpey. Y cuando eso envejece, se degenera y se desgasta, pues esas fibras también se rompen y crea una microinestabilidad. Y esa inestabilidad es dolorosa en de espalda, porque tiene la musculatura que suplir esa inestabilidad y produce contracturas musculares dolorosas, erráticas. ¿Qué tal? Bueno, esto es parte de lo que estamos disfrutando el día de hoy. Bueno, estamos compartiendo con nuestro amigo, el doctor Jameson, ¿no? Jameson Cifuentes, él es traumatólogo, especialista en columnas vertebral y cirujano ortopédico. Vamos con más música a través de www.caraotaradio.com, @Elio Gutiérrez Live y por supuesto disfrutando de una entrevista maravillosa. Bueno, y continuamos con tu programa Caraota Radio Fitness con tu personal trainer Elio Gutiérrez. Seguimos con el doctor Jameson Cifuentes. Él es traumatólogo, especialista en columna, pero estamos hablando de diferentes patologías. En este caso hemos hablado sobre la degeneración, sobre la escoliosis, pero lo importante y dejarle un mensaje a todas esas personas que sufren de este tipo de patología, o en dado caso de que tengan algún planteamiento en la columna, todo tiene una suma a través de las evaluaciones, un buen resultado, ¿no? O sea, todo tiene un método de tratamiento. Siempre hay algo por hacer, ¿ok? Siempre, siempre. Incluso si haya una deformidad, incluso cuando ha habido cirugías fallidas, ¿ok? Estábamos hablando del caso de Marieta. Ella tenía por lo menos, tuvo como 3 cirugías de procesos degenerativos discales, de hernias discales. Y esos procesos degenerativos pues fallaron porque tenía osteoporosis, también había una descalcificación ósea. Entonces las cirugías fallaron y hubo fracturas por encima de las cirugías que le habían realizado. Y esa cirugía que realizaron produjo la deformidad, pero ya iba a producirse su deformidad igual, así no lo hubiesen operado, porque sí. tenía un problema óseo grave. Esos casos así por lo menos son bastante complejos porque hay que hacer cirugías muy grandes y a veces da miedo volver a enfrentarse a una cirugía. Pero definitivamente siempre hay algo por hacer, bien sea quirúrgico, bien sea de tratamiento médico, terapia del dolor o cualquier terapia de rehabilitación que ayude al paciente a mejorar los síntomas. Doctor, una pregunta que se me viene. Cuando hay una descalcificación, independientemente del examen que hablamos, ¿hay tratamientos para mejorar este tipo de descalcificación? El médico que debe indicar ese tratamiento es el endocrino. O sea, el endocrinólogo para mí es el más capacitado. Todos indicamos el tratamiento. Es como la hipertensión. La hipertensión, cualquier médico que te consiga hipertenso te debe indicar el primer tratamiento porque estás hipertenso. Pero después tú deberías ir con tu cardiólogo, que te examinen, que te chequeen, con tu nefrólogo, y ellos llegar al tratamiento, al mejor tratamiento en tu caso. Pasa lo mismo. La osteoporosis, en el caso de la mujer, su mismo ginecólogo le indica el primer tratamiento para tratar aumentar la densidad mineral, la densidad ósea. Pero ella debería luego acudir a un endocrinólogo para que indique el tratamiento más específico y lograr mantener esa densidad ósea en un límite que no nos produzca fractura. Porque la osteoporosis en sí no te da problema. El problema es que
se fractura el hueso porque la densidad no es suficiente y cualquier golpe mínimo o incluso el microtraumatismo de sentarse puede provocar fracturas y deformidades. Y eso va causando como una callosidad donde se va desviando. Se va sanando. Es una fractura que luego sana en la posición en la que la dejaste. Y a medida que pasa, se va deformando. Okay. Es como que agarres el hueso y lo fractures y lo dejas así, se va a pegar ahí. Después lo vuelves a fracturar y se vuelve a pegar. Eso ocurre mucho en los pacientes con osteogénesis imperfecta, que me estabas comentando ahora hace rato, los niños con huesos de cristal. ¿Okay? Son niños que nacen con un problema que el hueso se hace más frágil porque pierde la elasticidad. No es un hueso elástico para los impactos y movimientos. Y esa fragilidad va produciendo fracturas. Y esas fracturas uno las va resolviendo a medida que van ocurriendo. No hay otra forma. Hay que ir operando al paciente o colocándole yeso. Pero a veces las fracturas van consolidando en posiciones inadecuadas y generan deformidades a la larga en el paciente. Okay. Son pacientes que presentan deformidades posteriores por tantas fracturas. Doctor, cuando hablamos sobre la columna y hay recomendaciones médicas para mantener una columna sana, ¿cuáles son las sugerencias que se sugiere en este caso, por hablarlo de ese punto de vista? Pues, valga la redundancia, el hecho de mantener la columna sana, porque hay personas que son descuidadas con la columna, que levantan peso inadecuadamente, no hacen los correctos movimientos, no fortalecen la zona muscular que rodea la columna. ¿Cuál es su comentario? El caso sería evitar los factores de riesgo. ¿Okay? Hay factores de riesgo que no son evitables, por ejemplo, si tu papá y tu mamá tienen hernias discales o tienen algún tipo de patología o vienes de una familia que ha sufrido de escoliosis, pues tú no lo puedes evitar. Pero hay que ver qué factores de riesgo son modificables. ¿Okay? Por lo menos en las hernias discales, en los procesos degenerativos, es muy frecuente el cigarrillo. Así. El cigarrillo daña los discos de una manera increíble. De verdad. Yo siempre le digo a mis pacientes y a mis amigos, vamos a hacer un experimento. Tú buscas a tus amigos fumadores y todos tus amigos fumadores, de los amigos, incluso señores de avanzada edad fumadores, no se murieron de cáncer de pulmón, porque la frecuencia de que el cigarrillo cause cáncer de pulmón es baja con respecto a hernias discales. En cambio, pregúntale a todos los amigos fumadores si han sufrido de lumbalgia en algún momento. O sea, la nicotina destruye. Y todos sufren de lumbalgia frecuente. Todos van a decirte que sufren de dolor de espalda frecuente, que a veces se les duele una parte de la pierna, que sufren de radiculopatías y de lumbalgia por el cigarrillo. El cigarrillo deshidrata el disco de una manera increíble. Yo pienso que la promoción del no fumar debería ser más por la columna que por el cáncer de pulmón, porque la frecuencia es mucho más alta. Tú le preguntas a todos los fumadores, haz la prueba y ahora que ya la tienes. Sí. Claro. Empieza a preguntar a los fumadores y van a ver, sí, yo fumo y me duele la espalda todo el tiempo. Mira, por ahí preguntan, ¿el uso de tacones y la columna se puede tener complicaciones? Depende, sí. O sea, todo en exceso, que usan tacones todo en exceso es malo. ¿Okay? Pero menos una cosa. Un tacón. Lo metes en el cachete. ¿Qué pasa? Los tacones para algún evento, por supuesto que no van a producir ningún problema siempre y cuando ella sepa usarlo, ¿okay? Tenga la musculatura adecuada, la musculatura de la espalda adecuada, la musculatura del core y la musculatura de las piernas. No va a pasar nada, no produce. Independientemente de la altura del tacón. Independientemente de la altura del tacón, siempre y cuando sea de uso moderado. Okay. ¿Cuál es el problema? Que si tú trabajas en una oficina donde todos los días usas tacón de aguja de esos que hagan el adoquín como las canciones, por supuesto que vas a empezar a sufrir de dolor, porque eso no es biomecánico. O sea, nuestro punto de apoyo, que es el pie, viene ya en un trípode. Él se apoya en 3 puntos. En el talón, en la base del primer metatarsiano y en la base del quinto metatarsiano. O sea, las bases del primero y del quinto dedo y el talón. Nosotros nos apoyamos en un trípode. Por eso es que es tan importante tener un arco en el pie, porque si tienes el pie plano, no te estás apoyando en un trípode, sino te estás apoyando en una plancha, claro, y produces impactos directos sobre todas las rodillas, las caderas y la columna. Por eso es que el pie plano afecta un poco la columna. Pero nuestra biomecánica para la marcha está hecha ya por la naturaleza, ya está hecha por Dios, ya eso lo hizo, está perfecto. Si lo cambiamos y hacemos un trípode diferente, o sea, hacemos esa pie equino aparte con un apoyo muy pequeño abajo que tienes que andar equilibrando porque ahí tienes la musculatura inconscientemente, claro, ya se hace automático, pero inconscientemente tienes que
contraer la musculatura para balancear la marcha. Por supuesto, y si lo hace todos los días, a toda hora, vas a producir daño. Y hay problemáticas, sobre todo a nivel de la cadera y la zona lumbar por esa posición. Por supuesto, sin duda. Y el paciente que ya tiene algún proceso degenerativo, que tiene una hernia discal, que tiene un problema degenerativo de algún disco incipiente que está comenzando, pero que ya produce crisis de dolor, pues le va a exacerbar la crisis de dolor el uso de tacón. Por aquí preguntan que si el exceso de arco o pie plano, ¿qué es peor? El pie plano, sin duda. El exceso de arco el pie cabo produce menos problemas que el pie plano. Ok. Ahora cuando hablamos también de ese punto de vista de la postura, doctora, hay mujeres que ahorita tienden a hacer muchas posiciones como para pronunciar más el pompi hacia afuera. Y lógicamente, la hiperlordosis. La hiperlordosis, mira, se llama así la hiperlordosis. La que no tienen, ¿tú sabes cómo llamo yo a las que no tienen pompi? ¿Cómo? Apilina Valle. Son así y la rayita. Entonces, tienden a hacer esa posición. Tienden a hacer esa hiperlordosis. Ajá, y ahí viene una problemática que a largo o corto plazo puede tener consecuencias en la columna. Puede producir dolor facetario. Las facetas. O sea, dijimos que por delante estaban los cuerpos vertebrales y había un disco. Por detrás hay unas articulaciones que se llaman facetas, que es una articulación sinovial que permite el movimiento, la flexión y la extensión. Esas facetas se pinzan cuando hacemos más lordosis de la norma. Hay una lordosis normal en todos, porque la cifosis también es normal, dijimos que casi 40 grados, la curvatura, esa joroba torácica. Y en la región lumbar la lordosis, o sea, la curva es al revés, es lordótica, y varía de una persona a otra. Incluso va muy relacionado con un parámetro pélvico que los traumatólogos medimos, que se llama incidencia pélvica. Entonces, uno nace, ya después de que termina el desarrollo, ya la incidencia pélvica es una sola para toda la vida, tanto en ti, en mí, en ti. O sea que si tu incidencia pélvica no fue grande, tu lordosis no va a ser grande. O sea que no puedes aumentar la lordosis, así como no puedes artificialmente aumentar la lordosis. Claro, claro. ¿Okay? Puedes artificialmente aumentar la región glútea con cualquier, pero la lordosis no. Con otro colega. Hay chicas que sí nacieron con hiperlordosis, con su lordosis natural. Esa es su lordosis natural. Claro. Bueno, ya saben, lo más importante, siempre hablando con los mejores. Vamos a un corte musical antes de entrar en nuestro bloque de despedida. Y bueno, ya saben que estamos conectados a través de www.caraotaradio.com, @ElioGutierrezLive, dándote lo mejor. Ya regresamos. Bueno, señores, y continuando con nuestro programa, ya nuestro bloque de despedida, bueno, el doctor Jenson Cifuentes, traumatólogo, quiropedista de la columna. Es importante saber que la columna necesita un mantenimiento, una correcta y adecuada educación postural, digo yo. Bueno, ¿quién más que usted para dar sus recomendaciones? Estábamos hablando de las recomendaciones, primero no fumar, ¿okay? La obesidad, por supuesto, produce dolor. Las personas que trabajan en actividades de realizar movimientos repetitivos o los que trabajan en actividades vibratorias, como los ascensoristas, como los camioneros, eso produce muchas alteraciones en los discos vertebrales. Y por supuesto la carga axial, los que levantan objetos en cada momento. Porque, oye, doctor, y disculpe que lo interrumpa, ¿usted no ve los camiones, esa la gente que se pone las paquetes de harina aquí arriba y van caminando y corriendo? Sí, sí, por supuesto, eso produce a la larga desgaste de los discos intervertebrales, porque ellos nosotros venimos con fecha de caducidad prácticamente. O sea, a largo o corto plazo, nuestras articulaciones, nuestros elementos, nosotros venimos con fecha de caducidad. Porque a la larga el envejecimiento natural va a cobrar factura. Entonces, si lo aceleramos con cualquiera de estas actividades, pues vamos a producir algún tipo de patología o dolor. Bueno, ya saben, lo mejor es que hay que cuidarse. Doctor, su teléfono de consulta, sus redes, ¿dónde ve para que la gente se conecte y vea a uno de los mejores traumatólogos de columna de Caracas? Bueno, mi Instagram es @Jenson Cifuentes, Jenson es JHNSON, Jenson Cifuentes. Mi centro de consulta es en Santa Paula, @SMECPisoBE. El número de consultorio es 0212-988-8508. Bueno, ya saben, entonces, conéctate con @Jenson Cifuentes para que tengas la mejor o el mejor tratamiento para tu columna si la tienes dañada. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, y hasta aquí nuestro programa el día de hoy, esperando que haya sido de su agrado, despidiendo en la gerencia de producción a nuestra amiga Mirla Castellano, en la producción del programa Daniel y Camargo, en los controles, colocando la mejor música, el pana
Jaylin, y quien te habló con cariño, tu personal trainer, Elio Gutiérrez, código de barra 36005, productor nacional independiente de 1462. Bueno, nos vemos entonces en nuestro próximo programa, siempre con buenas entrevistas hechas para ti. Chau, chau.